Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer no se pronunció el Supremo. Supuestamente va a sacar una nota de prensa y tal, no lo sé. A lo mejor es que vieron el vídeo y se lo pensaron, ¿no? No lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, hoy quería hacer un vídeo enseñando cómo se saca el perjuicio y cómo se ve el desequilibrio en los IRPH, ¿vale? Y no es diciendo, no, es que el banco actuó de buena fe o no es que el banco aplicó un índice legal o no es que el IRPH tiene un diferencial más pequeño. No, así no se calcula. Así no se calcula el desequilibrio. El desequilibrio se calcula, tal como dice Europa, que lo lleva, se ve que lo lleva diciendo en todas las sentencias, pero es que ningún juez lo aplica, no entiendo el por qué. El Supremo dijo que con el control de transparencia no bastaba, que había que hacer un segundo control para ver si hay desequilibrio. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hacer ese segundo control. Ahora en este vídeo vamos a hacer un segundo control como se debería hacer. No con impresiones, no con creencias, no con algo que se ha ido cambiando su definición como es la buena fe o la mala fe y todo esto, ¿no? Entonces yo quería aplicar algo que no hay discusión posible, que son las matemáticas, ¿vale? Y lo bueno es que hoy en día, antes no se sabía, pero hoy sí que se sabe cómo calcular ese desequilibrio. Y es lo que ha dicho Europa en este último juicio y en los anteriores, que hay que ver en el momento de la contratación, comparar lo que le aplican al consumidor y lo que aplicaban a la gran mayoría, ¿vale? Entonces, bueno, yo he hecho, ahora cambiaré la pantalla, ¿vale? Eh, tengo abierto el INE, ¿vale? Del año 2006, el Banco de España, donde está la tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario, ¿vale? Y luego yo he hecho, pues eso, lo he puesto en un archivo con todos los datos, tanto del IRPH, del bancos, del cajas y del conjunto de entidades, como del Euribor. Y luego veremos a ver qué diferencias hay, ¿vale? Voy a poner pause y vamos a verlo en la pantalla. A ver, voy a ir a intentarlo a ver si se ve bien. Bueno, esto es el INE, ¿vale? Del año 2006. Y aquí, como podéis ver, tengo señalado lo importante. Bueno, hay muchos datos, ¿sabes? Hay tablas, hay de todo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es esto. Tipo de interés de las hipotecas. El tipo de interés es los índices de referencia más el diferencial. El conjunto de entidades, ahí lo pone, el tipo de interés de las hipotecas. El conjunto de las entidades de crédito durante el 2006, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios fue de el 3,83%. ¿Vale? Y abajo podéis ver este circulito y ahí está eso, todo esto es Euribor, ¿vale? La gran mayoría era en Euribor. Vale, este es el primer dato, el 3,83 que hay que coger y luego nos vamos al Banco de España. Y aquí, si pones esto en Google te saldrá esta tabla, la tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Y aquí justamente, pues, eliges el año. Mi hipoteca es del 2006, ¿vale? Aquí están, como podéis ver, los IRPH, el CECA, el MIBOR, el Euribor, el de la deuda pública, que no tengo ni idea si habrá algún préstamo que se utilice deuda pública, pero bueno, era más... siempre ha sido más barato, por lo menos en 2006, más barato que el IRPH.
¿vale? Los IRPH, el CECA era más caro, ¿vale? Y luego están los IRPH. El más barato era el bancos, el más caro el cajas y intermedio el conjunto de entidades, ¿vale? Entonces tú tienes que coger esta tabla, ¿vale? Y aquí he marcado septiembre porque es el mes que contraté yo la hipoteca. Bueno, aquí he hecho yo un documento para tenerlo más claro. El INE en el año 2006 dice que el tipo medio, ¿vale?, de los préstamos hipotecarios fue el 3,83%. El 3,83%. El tipo medio es índice de referencia más diferenciales. Entonces, así más o menos, se saca el diferencial medio del año de 2006. Bueno, aquí podemos ver que he puesto todos los IRPH, el bancos, el cajas y el conjunto de entidades con sus respectivos precios cada mes, aquí los meses y las medias. He hecho lo mismo con el Euribor, ¿vale? Y bueno, para saber el diferencial medio, ¿vale? Lo que hemos hecho es coger el tipo medio, los tipos medios donde está el índice y los diferenciales incluidos, ¿vale? Y lo que hemos hecho, y la gran parte, porque esto es importante, la gran parte de ese índice de referencia, lo que más pesa es el Euribor, ¿vale? Porque era lo que más contratos se hacía. Y entonces la media anual del Euribor durante el año 2006, pues como podéis ver ahí, es el 3,436, ¿vale? Entonces vamos a coger los tipos medios, ¿vale?, donde el mayor peso es el Euribor, con muchísima diferencia. Restamos lo que es a ese tipo medio el tipo medio del año 2006, pues vamos a restar la media anual del Euribor en el año 2006 y nos da un 0,394. Esa es la media, ¿vale?, de los diferenciales del año 2006, ¿vale? Entonces, yo cuando contraté la hipoteca, ¿vale? Bueno, y aquí hice un vídeo, pues aquí puedes ver las medias y podrías más o menos saber la media de cómo quedó, ¿no? Cómo quedó en ese año 2006 los IRPH y los Euribor, si puedes sacar una media. Pero vas al mes de contratación. Yo contraté en septiembre, ¿vale? Y el IRPH cajas es el más caro, que estaba a 4,515. Y el Euribor estaba a 3,715, ¿vale? Entonces, pues haciendo un simple cálculo, el Euribor de septiembre, que es 3,715, más el diferencial medio, que es 0,394, pues da un 4,109. Y yo tenía el IRPH cajas sin diferencial, o sea, no tenía el diferencial negativo correspondiente, o sea, tenía al cero, ¿vale? Que entonces se queda en 4,5115. La diferencia de cómo estaba el Euribor en ese mes más el diferencial medio de ese año, que es 4,109, pues sale una diferencia de 0,425. O sea, quiere decir que yo, con mi préstamo hipotecario, ¿vale?, yo pagué en el momento de la contratación, pagué un 42,5% más caro que si me hubieran aplicado el índice de referencia más utilizado con el diferencial medio de ese año, ¿vale? Y esto no son datos inventados, ¿vale? Voy a parar el vídeo y
me pongo a hablar yo, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Se ve bastante claro. Este sería el cajas. Este sería el Euribor. Y esto es el tipo medio, ¿vale? Los datos han sido cogidos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística. No son datos inventados, ¿vale, señores? Vale, vamos allá. Bueno, todo esto que he enseñado antes no se sabía dónde buscar, qué datos coger, cómo saber todo esto, ¿no? Ahora, una vez ya sabes dónde buscar los datos y qué datos hay que coger, pues se puede saber con datos oficiales, no con creencias, no con buena fe ni cosas tan subjetivas que se pueden, unos pueden decir una cosa y otros otra. No, aquí no hay discusión posible, ¿no? Yo he cogido los datos del INE, he cogido los datos del Banco de España y son datos oficiales que nadie puede discutir. O sea, y entonces lo que dice el TJUE, que lo ha dicho en numerosas ocasiones, es que hay que comprobar en el momento de la contratación, en el mes que se contrató esa hipoteca, compararlo con el más utilizado y cómo se estaba vendiendo el más utilizado con el que tiene el consumidor, ¿vale? Bueno, yo lo he hecho con el mío, que es septiembre del año 2006, y pues se puede ver que hay un 42,5% de diferencia de encarecimiento en el momento de la contratación. Luego empeora porque tengo el cajas de CaixaBank y me lo dejaron congelado en 2013. Entonces pasó de... la diferencia, el Euribor bajó al 0 y me lo dejaron congelado al 3 y pico, ¿vale? Entonces era un 300 y pico más caro. Pero bueno, Europa dice en el momento de la contratación. Y en el momento de la contratación es, en mi caso, 2006, septiembre. Y hemos visto cómo se ve el perjuicio de verdad. No con cosas subjetivas, no con el tema de la buena fe, la mala fe, que es un poco subjetivo, ¿no? De si el profesional lo hizo bien o lo hizo mal. No con chorradas como eligió un índice, o sea, te pusieron un índice oficial y por eso está bien, o no con como acabamos de ver, no con el tema de los diferenciales, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no tengo un diferencial cero, y aún así, aún teniendo un diferencial cero, que incumple la circular 5/94, porque a mí me debieron de aplicar un diferencial negativo según las comisiones, los gastos, la cantidad del préstamo, los años de préstamo. Según mi préstamo en particular, a mí me tuvieron que aplicar un diferencial negativo, que es el que sale en el anexo 9. Pero bueno, no me aplicaron ese diferencial negativo y yo he podido demostrar ahora mismo en un simple vídeo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de España y el Banco de España, ¿vale? Todo con datos oficiales, el perjuicio que tuve yo. Y esto cualquier afectado lo puede hacer, pero a mí no me importa que lo hagan los afectados. Y creo que a lo que todo el mundo le importa es que lo tienen que hacer los jueces. Entonces, cuando llega un caso, y es lo que dije el otro día y lo que estoy diciendo últimamente, si es que no hace falta cambiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. O sea, en el sentido de que primero se ve si fue o no transparente, que eso es bastante sencillo, porque vas donde sale lo que te está aplicando en el préstamo hipotecario, vas al contrato, vas a la definición, y entonces si te ponen una definición que no concuerda con la de 5/94, que está la definición completa, si te remiten a BOEs que no son, o no te pone nada de la circular 5/94, no te pone nada del Banco de España, no te pone nada del diferencial negativo, pues obviamente no hubo transparencia en ese contrato, ¿vale? En esos contratos en particular. El IRPH no se puede coger como un todo, hay que ir a los sitios y al préstamo en particular.
Entonces, si seguimos la doctrina del Supremo, pues si en ese contrato en particular no está esta información, hay falta de transparencia, pues vamos al segundo control, y que es el de desequilibrio. Y entonces yo acabo de mostrar con datos oficiales un desequilibrio, y no pequeño, de un 42,5%. O sea, es que no estamos hablando de... No, es que es un 0,01% de diferencia, ¿sabes? No, es que es mucho dinero, ¿vale? Y es mucha diferencia. Y a mí me parece muy importante todo este tema y que se vea claro, y simplemente tienen que hacer el segundo control de desequilibrio, tienen que hacerlo correctamente. O sea, en el momento de la contratación lo comparas cómo se hubiera quedado el préstamo si le aplican el Euribor más el diferencial, y sumo el diferencial, más el diferencial más utilizado en ese año medio, que yo lo he sacado con los datos del INE, y entonces comparas cómo se hubiera quedado uno y cómo se hubiera quedado otro. Así es como tú tienes que hacer la comparación, no con cosas subjetivas, no con... No, hacemos la comparación de si te hubieran aplicado Euribor, si te hubieran aplicado el IRPH, como lo tienes tú. Yo lo he hecho en mi caso, cualquier persona, oye, ahí tenéis las tablas, si alguien me las pide yo las puedo pasar, no pasa nada, es bastante sencillo. Pues se coge, oye, ¿qué tienes? Bancos, pues coges el mes de bancos, bueno, primero coges el dato del INE, buscas el INE de ese año, buscas el tipo medio, ¿vale? ¿Cómo quedó el tipo medio de ese año? ¿Vale? Y ahí te pondrá lo que es, va sumado los índices más los diferenciales, y entonces restando eso vas a sacar el diferencial medio de ese año, ¿vale? Luego simplemente tienes que buscar tu mes, buscar el mes del Euribor, sumas el diferencial a ese mes del Euribor y luego lo restas a tu IRPH, cajas, bancos o conjunto de entidades, más el diferencial que tengas o lo que sea, ¿vale? O lo que tú tengas. Y así es como tú puedes ver el desequilibrio. No con inventadas, no con creencias, no con cosas que no tienen sentido. Entonces, yo lo que digo es, si es que no hace falta cambiar la doctrina del Supremo, y hay que seguirla, pero hay que seguirla bien, ¿no? Hay que seguirla bien. Y yo es que me hago muchas preguntas. Me hago muchas preguntas porque yo lo he podido hacer. ¿Por qué no ha habido otros que no lo han hecho? Que son los que toman las decisiones. O sea, tú tienes que tomar una decisión súper importante en la cual es un caso sobre la vivienda, ¿vale? Que es un derecho que está recogido en la Constitución y es algo muy importante. No estamos hablando de una nevera, tío. Es que es lo que me parece fuerte. No estamos hablando de algo de lujo. Estamos hablando de algo esencial que es probablemente la inversión más cara que va a hacer una familia en toda su vida. Probablemente haya sido su único préstamo en toda su vida, ¿sabes? Y entonces hay que tener todo eso en cuenta. No puedes tomar unas decisiones así a la ligera. No, es que el banco no sé qué. No, es que, o sea, el banco es el profesional, es el que tiene toda la información. Hay casos en los que sí que se hizo bien y se aplicó la ley correctamente, y a mí me sorprende que se les dé, yo no sé, o sea, no sé qué pasa, pero es que hay empresas privadas, algunos bancos que tienen cientos de miles de casos a sus espaldas. Y luego lo estás comparando con un señor que ha pedido un préstamo en toda su vida, que no tiene ni idea de todo esto y que fue solo a adquirir un préstamo para adquirir su vivienda habitual. Entonces, después de todo este rollo, ¿se puede seguir la doctrina del Supremo? Que la sigan, pero seguirla bien. No haces un control de transparencia viendo si está la definición correcta,
si hay advertencias o te dicen que son medias TAE o sea, si está, digamos, si te lo dijeron bien. Y luego, si eso no se cumple, que en muchos casos no se cumple, ¿vale? Vas al segundo control, que es el de desequilibrio. Y entonces, el de desequilibrio se hace, pues bastante como lo he hecho yo. A un lado, hipotecas Euribor, que era por lo menos en el 2006. En el 2000 no lo sé, eso lo tendrá que estudiar cada uno. El préstamo, porque a lo mejor es LIBOR, no lo sé, es que no lo sé, pero en el 2006 el 84 más, o sea, casi todo el grosso era Euribor, ¿vale? Lo más utilizado Euribor, sacas el diferencial medio de ese año, lo sumas al Euribor de ese mes y coges tu IRPH, que tienes distintos tipos de IRPH, pues el banco será el más barato, pues a lo mejor con el banco la diferencia es menor, ¿sabes? Con entidades es un poquito más y con el cajas es el peor, ¿vale? Es el que más diferencia hay, ¿vale? Y entonces, haces eso y entonces ves el desequilibrio real, el que te está diciendo Europa que tienes que mirar. No tienes que mirar otras cosas, tienes que mirar en el momento de la contratación, oye, si hubiera contratado Euribor más el diferencial que lo podemos saber, el diferencial medio de ese año, en el 2006 ya lo he puesto, que era un 0,3,9 o algo así. Y luego lo que le están aplicando a él. Compara, a ver qué pasa. Compara, coge los préstamos, compara. Ahora, hay una gran diferencia, en mi caso de un 42,5%, que es una bestialidad. Pues oye, eso es abusivo. Igual que si sale una diferencia del 10 o del 20%. Es que un 20% es una bestialidad. O sea, es mucho dinero. Es mucho dinero y luego hay que tener en cuenta qué es lo que se está juzgando. Hay que tener en cuenta de que la banca tenía toda la información y que había préstamos que lo hacía bien y en otros no. ¿Y por qué no lo hacía bien? Pues no lo sé en los otros. Pero el caso es que lo hizo de forma, o sea, te vendía algo de forma engañosa o manipulando, por ejemplo, las definiciones o remitiéndote a sitios donde no hay nada, engañándote para aplicarte esto para que tú pagaras más. Y te vendían la moto diciéndote cualquier milonga, pero el objetivo era que tú pagaras más. Y lo hicieron engañándote. Entonces, eso es, pienso yo, que se tiene que tener muy en cuenta. O sea, no se pueden tomar... Es que, no sé, yo no sé en qué país estamos, la verdad. Es que no sé por qué hay tanta discusión. No sé por qué hay tanto debate o tanta historia. Hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas. Os he mostrado cómo se pueden hacer bien. Y cómo se hacen con datos oficiales. No me tenéis que creer a mí o creer al otro. Coge los datos oficiales. Coge lo que está firmado. El préstamo hipotecario, definición. Oye, ¿qué pasa aquí? Pues, oye, aquí no, ni pone esto, te pone una definición que no es la correcta, te remite a un BOE que no pone nada del IRPH en vez de la circular 5/94, yo qué sé, te oculta cosas. Pues ya está claro, esto ahí hay algo malo. Pero es que encima de eso, que te oculta cosas, no te lo aplica correctamente, sabiendo cómo se tiene que aplicar, porque ellos lo saben. Entonces, no te lo aplican correctamente y luego cuando haces los cálculos de si te hubieran aplicado el más utilizado con el diferencial medio de ese año, a lo que te aplicaron. Y ahí llegan las sorpresas. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera hacer justicia. No hay otra cosa. No sé qué pensáis, no sé si yo me estoy volviendo loco o es que no sé cómo lo veis. Por favor, que alguien me diga algo, porque yo lo veo muy claro. Como he dicho en mis anteriores hilos en Twitter, me di cuenta por casualidad que las VPO sí que tienen
un coeficiente corrector, tienen un porcentaje del IRPH, tienen un diferencial negativo, depende de qué hipotecas. Entonces, si tú hicieras este mismo camino, ¿sabes? Cuando hicieras el desequilibrio y pusieras las dos cosas sobre la mesa, pues entonces ahí ya te darías cuenta de que habrá en hipotecas que no haya desequilibrio. A lo mejor hubo falta de transparencia y no se aplicó como se debió aplicar, ¿vale? Aunque la VPO va por orden ministerial, entonces yo no sé cómo, no soy jurista, no sé cómo va a estar ahí el tema, pero sí que es verdad que no aplican el IRPH como se lo aplican a vivienda libre, que sí que hay diferenciales positivos o no hay diferenciales como el mío, el 0, pero hay diferenciales positivos o lo que sea. O el cajas, porque claro, depende cuál te apliquen. Por ejemplo, si te aplican el cajas más un diferencial 0,10, pues estamos hablando que aún sigue siendo más barato que el cajas, ¿sabes? Ahora, si te aplican un IRPH bancos más un diferencial, pues a lo mejor estamos hablando que es el IRPH cajas, ¿sabes? O el entidades es un pelín más caro que el cajas, ¿sabes? Pero más barato que el otro. Entonces, claro, depende de qué IRPH, depende de qué diferenciales, pero lo que sí que no cabe duda, lo que no hay discusión posible, es que si tú coges en el momento de la contratación el mes y el diferencial de ese año, coges el mes del Euribor, le sumas el diferencial medio de ese año, más luego le coges lo que le estaban aplicando el IRPH, que sea, con diferencial o sin diferencial y tal, y los comparas, ahí sí que hay discusión posible de si no hay o hay desequilibrio. Ahí es donde se ve con números, o sea, es que no es discutible, es que no se puede discutir. No sé, que me lo rebata alguien, ¿sabes? Porque yo ya estoy, no sé si me estoy rayando yo, me estoy volviendo loco, pero yo creo que es que no se puede debatir. Es que los números están ahí, los datos oficiales están ahí y es lo que dice Europa, que hay que mirar, hay que hacer la comparación. No solo la falta de transparencia, que es lo que dice el Supremo, no hace falta solo la transparencia, y hay que hacer un segundo control. Pero el segundo control no te lo inventes. El segundo control tendrás que comparar las cosas y ver las diferencias que hay. No me compares solo una cosa que es una parte insignificante del todo, ¿vale? Es que ese es el problema, es que o no me compares una creencia que es algo muy subjetivo, que no, es que actuó muy bien, porque es que bueno, si utilizas eso de subjetividad, pues oye, investiga la empresa y qué es lo que ha hecho toda la empresa. Por ejemplo, CaixaBank tiene más de 100.000 casos judicializados de cláusulas abusivas. Entonces, yo tengo 0 casos y vas a creer a un tío a una empresa privada que tiene más de 100.000 casos. Entonces, si utilizas la subjetividad, mira el historial que tiene cada uno, ¿no? Pero bueno, yo no quiero que se utilice eso, yo quiero los datos, números, datos oficiales, números, matemáticas. Ya está, chimpum. Ya está. Bueno, yo espero que este vídeo lo vea y mucha gente, compartirlo, comentar, el que no esté de acuerdo que lo diga, que ponga un comentario. Si no pasa nada. Y lo hablamos, lo rebatimos y vamos a ver si se puede rebatir esto. Pero es que yo creo que no se puede rebatir porque es con datos oficiales. Es que no hay... no sé, a menos que... Es que no se puede rebatir, ¿vale? De todas formas, comentar, compartir lo que queráis, ¿vale? Hasta luego, chicos.